Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Vamos a continuar con lo que nos quedamos en el video anterior. Recuerden, soy el profesor Edebaldo. Entonces, les voy a dictar el enunciado de los ejemplos que les voy a mostrar, ¿ok? Y bueno, pueden ir apuntando. Realizar un programa que muestre los caracteres A, B, C, D, E, F, G y H, estos caracteres en mayúsculas, sin la interacción del usuario, y además del formato a la salida de los datos para que se visualicen de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es lo que se tiene que visualizar como salida de la ejecución del programa. Tenemos la cadena de caracteres, el valor decimal de, y observen que estoy colocando carácter entre paréntesis, pues porque ahí tendríamos que nosotros arreglar nuestros programas, así como nuestro instrumento virtual, para que vayan apareciendo la letra A, B, C y así sucesivamente hasta la letra H. Y en la parte donde dice código ASCII entre paréntesis, pues va a ir apareciendo el código ASCII de cada uno de los caracteres. ¿De acuerdo? Ahora, además de visualizar esto como salida de la ejecución de nuestros programas y de nuestro instrumento virtual, el mensaje debe de ser visible por lo menos 2 segundos. ¿A qué me refiero? Bueno, va a aparecer la cadena de texto y el primer carácter que va a aparecer es la letra A mayúscula, ¿de acuerdo? Y el código ASCII de la letra A mayúscula es el número 65. Entonces nosotros vamos a ver esos datos en la cadena de texto. De hecho veríamos algo así. ¿Ok? El valor decimal de A mayúscula es 65. Este mensaje, como está aquí, debería permanecer en pantalla durante 2 segundos. Después de esos 2 segundos debe de aparecer el otro carácter, es decir, el B, junto con su código ASCII correspondiente. Después el C y así sucesivamente. Muy bien, para realizar nuestros programas y nuestro instrumento virtual, necesitamos ser conscientes de dos aspectos importantes, ¿no? Dos aspectos que debe de poder resolver nuestro programa. Primero que nada, tanto los programas como el instrumento virtual deben ser capaces de cambiar los caracteres por sí mismo. A esto me refería cuando en el enunciado del ejercicio les mencionaba que debe de mostrar los caracteres sin la interacción del usuario. Ok, ese es el primer aspecto, debe de poder mostrar o cambiar los caracteres por sí mismo. Y el segundo es que muestra los caracteres de manera consecutiva. Y es importante ser conscientes de esto porque, por ejemplo, los caracteres A, B, C y D pues son consecutivos. Y los códigos ASCII de los caracteres A, B, C, D, etc. también son consecutivos. Por eso es importante ser conscientes de esto, porque los cambios de carácter los vamos a hacer al cambiar los códigos ASCII. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, ¿cómo los vamos a resolver? Bueno, primero podemos apuntar el siguiente enunciado. Realice 2 programas en lenguaje C para resolver esta actividad. En uno de los programas utilice la instrucción while y en el otro de los programas utilice la instrucción do while. Una vez realizados estos programas, ahora realice un instrumento virtual en el que utilice la estructura while loop para mostrar esta misma cadena de caracteres pero en un indicador de tipo string. Bueno, entonces vamos a comenzar con el programa en el que vamos a utilizar la instrucción while. Y bueno, cuando requerimos que un programa recorra los caracteres, es común utilizar el código ASCII de los caracteres junto con instrucciones de ciclo. De esta forma, utilizamos los ciclos para que en cada iteración se aumente o disminuya el código ASCII y con ello cambie el carácter con el que se está trabajando. Así, por ejemplo, si consideramos la letra A, esta tiene como código ASCII el número 65, ya se los había mencionado. El número 66 es el código ASCII de la letra B. El 67 es el de la letra C. Recuerden que les acabo de comentar que si tenemos los caracteres del alfabeto A, B, C, que son caracteres consecutivos, pues sus códigos ASCII también son consecutivos. ¿Ok? Ahora, como el código ASCII es un número en formato decimal, para aumentarlo o disminuirlo basta con sumarle o restarle algún número. Si nosotros queremos que cambie de uno en uno, pues podemos sumar una unidad a cada código. Por ejemplo, si tenemos el número 65 y le sumamos 1, tendríamos el 66, ¿ok? Que correspondería al carácter B. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 67 que le corresponde, que es el código ASCII del carácter C, podemos restarle 1 para que nos quede el 66 y nosotros con eso ya tendríamos el ASCII, el código ASCII del carácter B.
¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿con qué herramientas contamos para visualizar mensajes? Para responder esta pregunta debemos de saber que cada lenguaje de programación tiene funciones que nos permiten mostrar salidas de texto. En el caso de LabVIEW, el elemento que muestra texto como resultado de la ejecución de un instrumento virtual es el indicador de tipo string. Pero hay que ser conscientes, claro, que este elemento solo muestra una cadena de caracteres, por lo que los datos que nosotros necesitemos visualizar en esa parte, en ese indicador, deben de tener este tipo de datos, es decir, deben de ser tipo de datos carácter, deben tener ese formato. Si los datos no tienen ese formato, nosotros no podemos ni siquiera conectar el cable de un tipo de datos que no corresponde al indicador tipo carácter. Por ejemplo, si los datos son numéricos, no podríamos conectar el hilo de formato de dato numérico al indicador de tipo carácter. Tenemos que hacer la conversión del formato. ¿Ok? Ahora, en el caso del lenguaje C, la función que nos permite mostrar texto como resultado de la ejecución de un programa es la función printf. Esta función requiere de al menos un argumento, que es una cadena de caracteres, y además de ese argumento podemos agregar más argumentos. Ahorita les explico qué representarían esos argumentos y por qué podríamos agregarlos. Y bueno, para especificar una cadena de caracteres en el lenguaje C, bueno, generalmente en cualquier lenguaje de programación se utilizan comillas dobles. Por ejemplo, aquí vean, en esta instrucción printf tenemos esta cadena de caracteres. Dice el valor decimal de, y tenemos el símbolo de porcentual, la letra C, luego es, símbolo de porcentual de, punto, diagonal invertida n, y aquí se cierran las comillas dobles. Esto quiere decir que todo esto es una cadena de caracteres. Y este es el argumento que requiere printf. Cuando se utiliza una función printf, por lo menos debe tener este argumento, es decir, una cadena de caracteres. Aquí les muestro dos argumentos más. Este es el segundo argumento y el tercero. Observen que estos dos argumentos pues son el mismo. Es una variable i. Y bueno, esta línea de código es la que vamos a estar utilizando en nuestro programa para poder visualizar esta cadena de caracteres y poder ir cambiando los caracteres junto con su código dentro de un ciclo. Ahora, aquí en esta instrucción, %C se llama especificador de tipo, y lo que hace es que le indica a la función printf que el argumento por imprimir es un carácter. Eso es lo que le indica. Y el símbolo %D, bueno, los dos caracteres juntos %D, también son un especificador de tipo, pero en este caso le indican a la función printf que el argumento por imprimir es un número, pero en formato carácter. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que un dato en formato numérico, por decir el 25, si nosotros queremos mostrar este 25 dentro o insertarlo dentro de una cadena de caracteres, pues no lo podemos hacer si no le cambiamos el formato antes. En el caso de la función printf, el elemento que nos permite cambiar ese formato es el especificador de tipo %D. Ahora, en LabVIEW, una función que nos permite convertir números de formato numérico a números en formato carácter se llama number to decimal string. Más adelante, cuando lleguemos al ejemplo del instrumento virtual que nos muestra esta cadena de caracteres, ya les podré explicar un poquito más del funcionamiento de la función number to decimal string. Por ahora regresemos consideremos la función printf. Y lo que les quiero especificar es la relación que existe entre estos especificadores de tipo, el %C y el %D, con los demás argumentos. Me refiero a estos. Bueno, cuando utilizamos especificadores de tipo en una función printf, el orden en el que aparecen va a hacer referencia al orden en el que están colocados los demás argumentos. Cabe aclarar que esta cadena de caracteres es el primer argumento de la función. El segundo argumento, que está aquí, va a estar relacionado con el primer especificador de tipo que esté en la cadena de caracteres, y el especificador de tipo que aparece en primer lugar aquí es este. Por lo tanto, este argumento está relacionado con este especificador de tipo. El tercer argumento está relacionado con el segundo especificador de tipo, con el que está acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a la variable i le asignamos el número 65, este argumento pues almacena el 65 al igual que está acá. Y en esta cadena de caracteres lo que está diciendo, bueno, vas a tomar el valor de la variable i y lo vas a representar aquí, pero con el formato carácter, ¿ok?
y luego este especificador de tipo le está diciendo, bueno, aquí tú vas a colocar el valor de la variable i, pero en formato numérico. O sea, lo está mostrando, para mostrarlo en pantalla utiliza formato carácter, ¿ok? Eso es lo que hace el programa, pero lo muestra con números. Muy bien, chicos y chicas, ahora sí les voy a mostrar el código del programa en lenguaje C que utiliza la instrucción while. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero voy a anotarles la instrucción printf y básicamente es la misma que está aquí arriba. ¿Están de acuerdo? Bueno, observen, de hecho ya se los había comentado, que los argumentos 2 y 3 son la misma variable y por lo tanto son el mismo dato. Y este dato es el que vamos a modificar para cambiar de carácter, ¿ok? Entonces en esta variable vamos a guardar los valores de los códigos ASCII de los caracteres. Vamos a irlos guardando ahí. Entonces, como el primer carácter que vamos a mostrar es el A mayúscula, vamos a asignar el número 65 a la variable i. En lenguaje C esto lo hacemos con la siguiente instrucción, i igual a 65. Ahora, en ese tipo de lenguajes, además de asignar un valor a una variable, debemos declarar la variable con el tipo de datos que va a manejar, y eso lo hacemos con la siguiente instrucción. Estamos diciendo una variable i con un tipo de dato entero, ¿ok? Luego, para cambiar la letra, es decir, para poder, recuerden, el 65 es el código ASCII del carácter A. Para poder nosotros tratar con otro carácter, pues debemos de cambiar el valor que tiene la letra i. Para poder manejar o hacer referencia a la letra B, tenemos que asignarle a la letra i el valor del 66. Y esto lo hacemos sumándole un 1. Esto lo podemos hacer en lenguaje C con la siguiente instrucción. Ok, i es igual a i más 1. Observen que en estas dos líneas que están aquí, ya podemos nosotros ir mostrando esta cadena de caracteres. Ok, el valor decimal de, como i vale 65, sería a es igual a 65. Luego aquí ya le estamos sumando al 65 un 1, entonces sería 66. Por lo tanto, estas dos líneas son las que nosotros tenemos que insertar dentro de la instrucción while. Serían dos instrucciones que se van a ejecutar dentro del ciclo, ¿no? Y por lo tanto, pues creamos o encerramos estas dos instrucciones dentro de la estructura, ¿ok? Entonces observen que aquí la condición que coloco es mientras i sea igual a 72. Ah, no, aquí no es igual, aquí debe ser mientras i menor que 72, menor o igual, porque si aquí es i igual, eso es falso, entonces no va a entrar a ejecutar estas instrucciones, ¿ok? Aquí es i menor o igual a 72, ustedes le corrigen. Bueno, entonces observen que como si es menor, se cumple que es menor que 72, va a estar ejecutando las instrucciones que estén aquí. Aquí dejé un espacio porque aquí voy a colocar la instrucción que va a permitir que el texto, esta cadena de caracteres, permanezca 2 segundos en la pantalla, ¿ok? Bueno, esto lo voy a agregar al final. Pues ya tenemos aquí nuestra instrucción, nuestras variables, y pues solamente resta agregar la estructura de la función principal, la que es la main. Y aquí está int main, y aquí está con su return 0. Y bueno, estoy agregando estos dos archivos de encabezado, el de entrada y salida estándar y un archivo de funciones de Windows. Ok, bueno, este programa lo pueden ejecutar en el entorno de Windows, por eso aquí le estoy poniendo windows.h, y bueno, la estoy agregando este archivo de encabezado porque la función que utilizo para poder pausar la ejecución del programa durante 2 segundos requiere de este archivo de encabezado, y esa instrucción es la de sleep. Bueno, la instrucción sleep aquí como argumento recibe un valor numérico, y ese valor numérico representa milisegundos. Entonces, por ejemplo, aquí son 2000 milisegundos que se traducen a 2 segundos. ¿Ok? Con esto ya tenemos el código en lenguaje C que nos va a permitir visualizar los caracteres desde la A mayúscula hasta la H mayúscula, y que cada uno de esos caracteres va a permanecer en pantalla durante 2 segundos. ¿De acuerdo? Ahora recuerden que en la instrucción do while es hace prácticamente la misma actividad que en la instrucción while, solamente se diferencian en el momento en el que se evalúa expresión. Entonces, a continuación les muestro cómo sería el código para visualizar esta cadena de caracteres, pero con la instrucción do while. Y aquí lo tengo. En este código ya omití el archivo windows.h y
la instrucción para mantener el mensaje durante 2 segundos, bueno, pues porque se las acabo de explicar. Aquí ustedes las pueden agregar sin ningún problema. Ahora una pregunta interesante sería dónde habría que agregarlas, ¿no? Por ejemplo, la de Windows.h, pues como están los archivos de encabezado, tiene que ir hasta en la parte superior del programa. Y la de sleep, pues tiene que estar dentro de la estructura do while. ¿Ok? Entonces esa de sleep puede ir antes del printf, entre el printf y el i++, o debajo del i++. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí está un poco más correcta la expresión condicional del while, porque aquí sí dice i menor que 72. Muy bien, chicos y chicas, vamos a dejar el video hasta aquí porque ya está un poco extenso. Y en el siguiente pues ya entramos de lleno al instrumento virtual que nos va a permitir visualizar esta cadena de caracteres en un indicador de tipo string. Por lo pronto me despido, que tengan buen día, hasta pronto.